Hola a todos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho entretenimiento. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, debates interminables y sobre todo, muchísimas emociones. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero no solo vamos a hablar de su trayectoria profesional, de sus éxitos en la pantalla, que ojo, son muchísimos y muy merecidos. Hoy vamos a indagar un poquito más allá, vamos a explorar un tema que siempre despierta mucha curiosidad y expectación, vamos a hablar de sus sentimientos, y más concretamente, de cómo Demet habla de Can Yaman, de cómo ella misma revela sus sentimientos al descubierto. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, así que me he preparado a conciencia para traerles información fresca, análisis detallados y por supuesto, mi propia perspectiva sobre este tema tan fascinante. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un té o lo que más les apetezca, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos análisis y reflexiones sobre el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos al lío. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Su química en la pantalla era innegable, la serie Erkenci fue un auténtico fenómeno mundial, y eso inevitablemente alimentó las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. La prensa, los fans, todos querían saber si esa magia que veíamos en la televisión se extendía también fuera de los sets de grabación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo algo más que una simple relación profesional entre Demet y Can? Y lo más importante, ¿cómo ha hablado Demet de todo esto a lo largo del tiempo? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque Demet siempre ha sido muy cautelosa, muy reservada a la hora de hablar de su vida personal. Ella entiende la curiosidad del público, pero también es muy consciente de la importancia de proteger su intimidad. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido momentos, declaraciones puntuales, entrevistas sutiles, en las que Demet ha dejado entrever ciertos sentimientos, ciertas emociones que nos permiten hacernos una idea, aunque sea aproximada, de lo que realmente sintió por Can Yaman. Una de las cosas que más me llama la atención es la forma en que Demet siempre ha hablado del talento de Can. Ella siempre ha reconocido su carisma, su profesionalidad y su dedicación al trabajo. Nunca ha dudado en elogiar sus habilidades actorales y en destacar lo mucho que aprendió trabajando junto a él. Esto, por supuesto, no es una prueba irrefutable de que hubo un romance, pero sí nos indica que entre ellos había una gran admiración y respeto mutuo. Es importante recordar que la industria del entretenimiento, y especialmente la turca, valora enormemente la profesionalidad y el respeto entre compañeros. El elogio público, por lo tanto, puede ser una demostración de ello. Sin embargo, la persistencia y la consistencia en estos elogios, como es el caso de Demet hacia Can, podrían sugerir una conexión más profunda. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación. Erkenci fue un proyecto muy exigente con jornadas de grabación extenuantes y una presión mediática enorme. En ese tipo de situaciones, es muy común que se formen lazos muy fuertes entre los miembros del equipo, especialmente entre los protagonistas. Compartir tantas horas juntos, superar los mismos desafíos, puede generar una conexión muy especial, un entendimiento que va más allá de lo puramente profesional. La convivencia constante, el apoyo mutuo para afrontar el estrés y las largas jornadas, son factores que pueden fortalecer las relaciones y crear vínculos emocionales significativos. Imaginen la tensión de grabar escenas románticas, la necesidad de conectar con el otro para transmitir la emoción de la historia al público. Todo eso, sin duda, influye. En varias entrevistas, Demet ha mencionado la importancia de la confianza y el compañerismo en el set de grabación. Ha hablado de la necesidad de tener una buena relación con tus compañeros para poder transmitir la química necesaria en la pantalla. Y en el caso de Erkenci, esa química era innegable. La conexión entre Can y Demet era palpable y eso, sin duda, contribuyó al éxito arrollador de la serie. La química en pantalla es un factor clave para el éxito de cualquier serie romántica.
Pero esa química no surge de la nada. Requiere de una conexión real entre los actores, de una capacidad para entenderse y complementarse. Y eso, en muchos casos, puede llevar a que la línea entre la ficción y la realidad se difumine. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿cómo ha hablado Demet específicamente de sus sentimientos hacia Khan? Aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y analizar las declaraciones con mucha atención. Demet nunca ha dicho abiertamente estuve enamorada de Khan Yaman, o tuvimos una relación sentimental. Sus declaraciones siempre han sido más sutiles, más ambiguas, pero también más reveladoras si sabemos leer entre líneas. Es como un juego de pistas donde cada palabra, cada gesto, cada mirada, puede tener un significado oculto. Debemos convertirnos en detectives de las emociones, analizando cada detalle para tratar de desentrañar la verdad. Por ejemplo, en una entrevista concedida a una revista turca, Demet habló de la importancia de la conexión emocional en el trabajo de un actor. Dijo que para poder interpretar un personaje de manera convincente, es necesario sentir algo real, establecer una conexión profunda con tu compañero de escena. Y luego añadió con una sonrisa enigmática, que en Erkencikus esa conexión fue especialmente fuerte. Esa sonrisa enigmática es clave. ¿Qué significaba? ¿Era una simple expresión de satisfacción por el buen trabajo realizado? ¿O era un indicio de algo más profundo, de un sentimiento que no podía o no quería expresar abiertamente? La interpretación de estos pequeños detalles es lo que hace que este análisis sea tan fascinante. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Demet se enamoró de Khan mientras interpretaban a Sanem y Kandibit? No lo sabemos con certeza. Pero sí nos indica que entre ellos hubo algo más que una simple relación profesional, que hubo una conexión emocional que trascendió la pantalla. Esa conexión emocional es la base de cualquier relación, ya sea profesional, amistosa o romántica. Y cuando esa conexión es especialmente fuerte, puede ser muy difícil distinguir dónde termina la amistad y dónde empieza el amor. Otro momento clave para entender los sentimientos de Demet hacia Khan fue su reacción ante los rumores y las especulaciones que circulaban en la prensa. En lugar de negarlo todo rotundamente, Demet optó por una postura más elegante, más diplomática. Reconoció que había una gran expectación en torno a su relación con Khan, pero insistió en que lo más importante era respetar su intimidad. Una negación rotunda habría cerrado la puerta a cualquier especulación. Pero al optar por una respuesta más ambigua, Demet mantuvo la llama de la esperanza encendida. Y en el mundo del espectáculo, donde la atención mediática es un activo valioso, mantener esa llama encendida puede ser una estrategia inteligente. Esta actitud, en mi opinión, es muy significativa. Si Demet no hubiera sentido nada por Khan, podría haber negado los rumores de forma contundente y haber evitado cualquier tipo de especulación. Pero al no hacerlo, al mantener una postura más ambigua, dejó la puerta abierta a la posibilidad de que si hubiera algo más. Esa ambigüedad es la que alimenta la fantasía de los fans, la que les permite soñar con un romance que trasciende la pantalla. Y en cierto modo, Demet les está dando permiso para soñar. Además, hay que tener en cuenta que la relación entre Demet y Khan no terminó de la mejor manera. Después del final de Erkencikus, hubo ciertos desencuentros, ciertas diferencias que los alejaron. Y esto inevitablemente afectó la forma en que Demet habla de Khan en la actualidad. Los desencuentros y las diferencias son comunes en cualquier relación, especialmente cuando se trabaja bajo presión y se está constantemente expuesto al escrutinio público. Pero cuando esos desencuentros se hacen públicos, pueden generar un distanciamiento irreparable. En algunas entrevistas recientes, Demet ha sido más reservada que nunca a la hora de hablar de Khan. Evita mencionar su nombre directamente, se limita a hablar de la serie en general y trata de no profundizar en su relación personal con su antiguo compañero de reparto. Esa reserva es comprensible. Demet ha aprendido a protegerse de la atención mediática y a no dar pie a más especulaciones. Ha entendido que lo que diga sobre Khan puede ser utilizado en su contra, tanto por la prensa como por los fans más apasionados. Esto, en mi opinión, no significa que Demet haya dejado de sentir algo por Khan. Más bien creo que es una forma de protegerse, de evitar reabrir viejas heridas y de no alimentar más las especulaciones. Demet es una mujer inteligente, sabe que cualquier cosa que diga sobre Khan será analizada al milímetro y utilizada para generar titulares sensacionalistas. Por eso prefiere mantenerse al margen y centrarse en su presente y en sus proyectos futuros. Cerrar ciclos es importante para avanzar.
Y para Demet, quizás hablar del pasado con Khan sería como reabrir un capítulo que prefiere dejar cerrado. En definitiva, la forma en que Demet habla de Khan es un reflejo de la complejidad de sus sentimientos. Hay admiración, respeto, cariño, pero también cierta distancia y cautela. Demet ha aprendido a proteger su intimidad y a no dejarse llevar por la presión mediática. Ha sabido navegar por las aguas turbulentas del mundo del espectáculo y ha logrado mantener su integridad y su autenticidad. La autenticidad es un valor muy apreciado en el mundo del espectáculo. Los fans conectan con aquellos artistas que se muestran tal como son, sin máscaras ni artificios. Y Demet, a pesar de su reserva, transmite una imagen de autenticidad que la hace aún más atractiva para el público. Y eso, en mi opinión, es lo que la convierte en una persona tan especial y tan admirada. No solo es una gran actriz, sino también una mujer inteligente, sensible y con una gran capacidad para gestionar sus emociones. La inteligencia emocional es una herramienta fundamental para sobrevivir en el mundo del espectáculo. Saber gestionar las emociones, tanto propias como ajenas, es clave para mantener la estabilidad y evitar conflictos. Así que, después de este análisis exhaustivo, ¿podemos concluir si Demet estuvo enamorada de Khan Yaman? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es blanco o negro. Es más bien una escala de grises, una mezcla de emociones y sentimientos que solo Demet conoce en su totalidad. No podemos pretender saber lo que siente Demet en su corazón. Solo ella tiene la clave para desentrañar ese misterio. Pero lo que sí podemos hacer es analizar sus palabras, sus gestos y sus acciones para tratar de acercarnos a la verdad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que entre Demet y Khan hubo una conexión muy especial, una química innegable que trascendió la pantalla y que dejó una huella imborrable en la memoria de todos los que disfrutamos de Erkencicus. Y eso, al final, es lo que realmente importa. El legado que dejaron en la pantalla, la magia que transmitieron a través de sus personajes, es lo que perdurará en el tiempo. Y bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre los sentimientos de Demet Özdemir hacia Khan Yaman. Ha sido un tema apasionante de explorar y espero haberles aportado una nueva perspectiva sobre esta relación tan comentada. Pero recuerden, todo esto son solo especulaciones y análisis basados en la información pública disponible. La verdad absoluta solo la conocen Demet y Khan. Y quizás algún día decidan compartirla con nosotros. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando cada día. Y quiero recordarles que este tipo de análisis son solo una forma de entretenimiento y no deben ser tomados como verdades absolutas. La vida de los famosos es su vida privada y debemos respetar su intimidad. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejarme un comentario aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Demet y Khan, si creen que hubo algo más que una simple amistad, o si simplemente fue una gran química en la pantalla? Los leo a todos con mucho interés. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis, si tienen alguna otra perspectiva o si conocen algún otro detalle que pueda enriquecer la conversación. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir investigando, analizando y compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. No olviden dejar sus sugerencias para próximos vídeos. Quiero saber qué temas les gustaría que explorara. Hasta la próxima.